No voy a ir a la poesía al final, pero si me permiten, primero quisiera leer 700 páginas. Quisiera hacer como una poética del comienzo o del recomienzo, que es desde que nos tocó esta tragedia en lo que más he pensado, en cómo recomenzar. ¿Cuál sería la posibilidad? Porque el comienzo es el comienzo, pero ¿qué recomienzos tenemos disponibles? Entonces, si me permiten, voy a leer algunas cosas sobre eso, sobre el recomenzar. Durante buena parte de mi vida estuve obsesionado con los comienzos de una historia, con los puntos de partida, con la primera pregunta, con la primera frase. Apilaba novelas, libros de poemas sobre mi escritorio de 10 en 10 y tomaba notas de esos principios en los que buscaba la presentación de lo que vendría, la interrupción del silencio, la historia que antes no existía, como si previamente no hubiera lenguaje, sino un balbuceo inentendible. Imaginaba que encontrar esa primera frase me daría el secreto para comprender todo aquello que separa el silencio de la palabra, que distingue la narración con su materia, la diferencia entre la memoria y el olvido. Si los finales me parecían puros artificios, voces de abandonos, los inicios debían ser la fuente inagotable de toda escritura. Había una vez. Pero había una vez ¿qué? Exactamente. Sé muy bien que nos sumamos a una larga lista de comienzos, que somos herederos de infinitos principios, que los inicios exigen eternas variaciones. Pero se puede empezar algo sin haber recorrido otros comienzos. Hay algo que empiece sin que nada exista antes. La Ilíada, por ejemplo, comienza con la ira de Aquiles. El Quijote comienza con un lugar cuyo nombre no desea ser recordado. La Biblia con la expresión en un comienzo. Rojo y Negro empieza con una cita de Danton sobre la agria verdad. El libro de Arena de Borges comienza con otra persona, aquel hombre alto, de rasgos desdibujados, y para no aburrirlos, Rayuela de Cortázar empieza con sé que salías de un café. El comienzo puede ser la preparación de una historia, pero en realidad es el cuerpo donde se sostiene o se derrumba todo. Para mí, comenzar es invitar a estar desde un inicio. Es una invitación a comenzar y a recomenzar una vez, otra vez y otra vez de nuevo, juntos. Había una vez, pero no hay un único comienzo, o no tendría por qué haberlo. Tenemos que jugar el juego de los recomienzos toda vez que nos sea posible. Por ejemplo, el comienzo del nacimiento o de la infancia, lo que vendrá, pero también el comienzo de la ancianidad, del final, lo que pudo haber sido, el comienzo del dolor, el comienzo de la alegría, el comienzo de todo lo que no podemos nombrar, el comienzo de un oficio, el comienzo de aquello que admiro en otras vidas. Son solo ejemplos. La vida, toda vida, cualquier vida, no es línea recta, o podría, o debería,
o querría no serlo, porque hay de repente, hay de pronto, hay casi, hay sin embargo, hay tal vez, hay otros, hay otras. Yo no juzgo, pero siento el mundo. El mundo es la historia de este lugar y de este tiempo donde estamos, donde sentimos, donde pensamos, donde narramos juntos. Ya lo sé, juntos no es en armonía, juntos no es en acuerdo. Hoy nos gobierna el absoluto desacuerdo. Pero, ¿cuál es el desacuerdo? Que unos navegan en mares de tesoros robados, otros deambulan alrededor de una fogata a la espera de una limosna que siempre llega tarde. Hay prisa por no ir hacia ninguna parte y urgencia por tener comida entre los dientes. Como si algunos se repartieran la tierra fértil y a otros solo les tocara el espanto de un suelo mudo. Tal vez pronunciar la palabra mundo sabiendo lo impronunciable sea un intento desesperado para que nada ni nadie desfallezca y para que todo pueda recomenzar en una vía una vez distinto. Y es que vivimos demasiado tiempo bajo el imperio del descuido. El planeta ya no se sostiene en la gravedad, sino en sus heridas. La tierra está saqueada y arde. Se arrancan los bosques y se contamina cada milímetro del suelo y del cielo. Ya casi nadie recuerda la materia originaria. La niñez sigue descalza. Millones se desplazan hacia ninguna parte. Los hombres violentan a las mujeres. Los exitosos desprecian a quienes se supone no se esfuerzan lo suficiente. Pues bien, el cuidado será entre todos o no será nada, porque hay que cuidarlo todo, cada milímetro, hay que amarlo, hay que protegerlo, sobre todo de las guerras, de los falsos profetas de la libertad y de la felicidad, del extractivismo y de la amnesia. Hay que cuidar el tiempo de la infancia, hay que cuidar a las víctimas de sus mercenarios, hay que cuidar las mitologías despreciadas, hay que cuidar las comunidades y sus conversaciones, cuidar los cuerpos de la exigencia de rendimiento, cuidar la responsabilidad de la palabra, cuidar la memoria del olvido, cuidar la duración de la tierra, cuidar los cuentos que parecen perdidos y que insisten en narrar historias, aunque parezcan inciertas. Hay que cuidar y cuidarnos. Este es el doble rostro de una política y una poética perdida. Cuidar el mundo para que siga existiendo. Cuidarnos para que lo horroroso del mundo no prosiga con su batalla arrosadora. Recomenzar es cuidarnos unos a otros, como si estuviésemos ahora mismo delante del fin de un mundo y sea imprescindible amar como si fuera por primera vez. Y es que lo trágico suele presentarse de imprevisto, sin preanuncio, sin permisos. Es la extraña combinación entre la sombra y el silencio, entre el vacío y la oscuridad, entre el abismo y ningún fondo posible. Y lo es todavía más cuando su duración excede por completo cualquier atisbo de resistencia. Se incendian pueblos enteros, llueve de tal manera que los pies son ciudades que se hunden. Hombres y mujeres se arrastran, comen y duermen por los suelos. Aquel hombre ha destrozado para siempre el rostro de aquella mujer. Una leve indisposición
se transforma en dolencia, se convierte en enfermedad y se hace muerte en días. Caen uno tras otro los edificios de papel de un poblado por aire y por tierra. Lo trágico es de este mundo, sí, pero también lo es la belleza, aunque esta palabra belleza parece no producir ninguna calma. La belleza de recordar. No puedo dejar de pensar que la memoria es también y sobre todo un gesto de amor. Como dijo Natalia Ginsburg en el camino que va a la ciudad, la memoria es una forma de amor. Sus elecciones son siempre imperiosas y apasionadas. Siempre es necesaria la memoria y la ficción, como ese desdoblamiento de la vida y del mundo que sabe o que puede o que quiere tomar su propio camino. A veces para no sucumbir a la fuerza de lo real, a veces para no desesperar, a veces como un simple refugio y otras como un remedio a las vicisitudes que toda vida supone. La ficción no es lo contrario de lo real, es aquello que podría ser sin que sea obligatorio que lo fuera. Es todo aquello que podría ocurrir sin la exigencia de que ocurra. Es una atmósfera hecha de infancias y de ancianidad. Es un acontecimiento que se estira, que se alarga, que multiplica las formas de vivir en el mundo. ¿Por qué fingir otra vida? ¿Para qué hacerlo? Tal vez para no vivir la vida que nos toca en desgracia, tal vez para adivinar o imaginar a qué huelen las cosas que no podemos percibir, para sortear las arenas movedizas y percibir por un instante que es cierto que existe una tierra firme y que también existe un cielo de morada. Pero ¿por qué otra vida? Hay quienes nacen arrojados a la intemperie y nadie los arropa. No hay zapatos, sino pies sucios. Nacen interrumpidos por la miseria de una época o por la maldición de un mundo que deja una parte siempre bajo una tortuosa oscuridad. Nacen y a las pocas horas se dan cuenta que no son bienvenidos al mundo, que hay que correr detrás de quimeras insoportables, incluso desde pequeños, que hay que forzarse, competir, extenuarse, hasta que un buen día o un mal día se preguntan quiénes son, por qué. ¿Por qué si había una vez eran desgracia? Y ese día puede ser al año de nacer, a los 7 años, a los 30, a los 50, a los 70, lo mismo da. La sensación es vulgar por repetida. Seres que desearían no ser lo que son, que quisieran no estar donde están. Yo sé que alcanzar la superficie no mejora las cosas, pero al menos es posible la memoria del agobio, como si una horrenda negación diera paso a un tal vez, a un quizá, a un sin embargo, cuya duración es la de un fuego apagado por fin por el tumulto del viento y de la gente. Nacer necesita una continuación, no alcanza, no se basta a sí mismo, no es suficiente, hay que continuar con la narración. Quisiéramos saber algo más que el hecho de haber nacido, queremos hacer más, sentir más, estar más, seguir más. El nacimiento poco dice, a no ser que venimos al mundo, y el mundo, este mundo, no suele recibir a los recién nacidos con una bienvenida. Deseados o no, accidentes o voluntades, frutos de programación o del azar. La cuestión es que entramos en un mundo que no nos enseña dónde está la belleza y dónde la humillación.
¿Dónde los riesgos? ¿Dónde la maldad? ¿Dónde el sentido y dónde el sinsentido? Si no hubiera literatura, si no hubiera teatro, si no hubiera música, si no hubiera escuela, si no hubiera cine, si no hubiera danza, si no hubiera pintura, nunca sabríamos dónde están las cosas. Yo no tuve la experiencia de haber nacido en la Grecia antigua, ni en los valles incaicos o en el África devastada por la sequía. Tampoco nací en la Baja Edad Media, ni voy a nacer dentro de siglos, si es que acaso el planeta continúa. A mí no me abandonaron al nacer en una estación de ferrocarril o en un cesto de basura a la salida de un hospital. Yo no nací en cautiverio. No robaron mi identidad. Pero vivir es vivir todas las vidas secuestradas. Vivir es escuchar, es atender, es leer las historias que miles de mujeres y de hombres nos contaron desde antes. Si no se sabe, se puede preguntar a quienes todavía sostienen el gesto humilde de la sabiduría. Nacemos en una historia que nos precede y de algún modo, haciéndolo todo, no haciendo nada, continuamos o interrumpimos el curso de la vida. Pequeñas cosas que hacen que prestemos atención a lo desatendido, a lo ignorado, a lo perdido. Aunque la historia se reparta entre lo real y lo inventado, aunque hayamos sido engañados una y mil veces, a pesar de las falsedades con que también se construye cada relato de una patria. La cuestión es que nacer no debería llevar un punto final, sino puntos suspensivos o una coma seguida de una larga historia. Nacer necesita de comida, de cuidado, de compañía, de la existencia de una duración, de una densidad, de un relato. Nacer quiere varios renacimientos posteriores. Nacer es para que después la vida valga la pena. Nacer es para vivir, no para sobrevivir, no para morir antes de tiempo. La vida es una larga historia de desapariciones. Desaparecen los amigos de la infancia, desaparecen los abuelos, desaparecen las madres, los padres, los nietos, las nietas, desaparecen los amores, desaparecen desconocidos, desaparecen muy conocidos, desaparece uno mismo cada vez que otros desaparecen. Casi nada permanece, casi nada dura más allá de sí mismo, a no ser la memoria. Parece que crecer es ir acumulando apariciones y que envejecer es recordar para que no se padezcan desapariciones. La ignorancia hace desaparecer el saber, la violencia hace desaparecer el amor, la tiranía hace desaparecer las ideas, la rapidez hace desaparecer instantes, la humillación hace desaparecer la belleza. En las guerras desaparecen casas, tierras y sobre todo la gente más joven. En los incendios desaparecen bosques, casas, animales y los huesos quedan pulverizados. En mi país el horror desapareció a miles y miles de personas. Marzo de 1976. ¿De dónde provienen los gritos, la humareda, la estampida? Ese vendaval, el vozarrón convertido en quejido, la muchedumbre que se convertirá enseguida en individuos librados a su propia suerte, a su mala suerte. Esto fue lo último que creí preguntar antes de caer sin gracia alguna, derrotado sobre el suelo de una avenida que estaba cubierta en ese segundo por banderas de una patria enardecida. Esto fue lo último que creí escuchar, una mezcla de palabras de ayuda cercana al socorro, pero escupida de una sola vez. Del resto me contaron después una sirena, botas oscuras, la sangre aún más roja que todos los símbolos. Nadie sabe de dónde vino el golpe,
la pérdida de la conciencia y un aullido como de alambre de púa o como la boca de un gato degollado. Me quedé dormido por un golpe. De golpe, antes del golpe, yo tenía verdades, 3 verdades: que no hay sino justicia, que los perros de 3 patas corren más rápido y que el gran amor es una conclusión y no una decisión. Antes del golpe había una vida que necesitaba hacerse. El golpe, sí, lo olvidé. No lo olvidé. El golpe y la memoria son las mismas cosas. La diferencia entre un golpe en la sien y el repiqueo de un campanario. El abismo entre el golpe en la espalda y otro en la punta de los dedos. La incandescencia de un golpe de efecto y la eternidad oscura. La diferencia entre un golpe en la cabeza y un golpe de estado. Sé muy bien que para que existan los comienzos son necesarias la fecundidad, la respiración, el latido. Lo sé porque también hay que dar cuenta de lo que no puede comenzar, de aquello que no tuvo nacimiento ni existencia, lo que se ha perdido, o de lo que fue interrumpido sin contemplación. La tortura seguida de muerte o de vida, las fosas comunes, los bebés robados, los vuelos de la muerte, el cuerpo lacerado, la palabra atragantada o en la punta de la lengua que regresa al sitio más oscuro del lenguaje. La voz que no pudo siquiera decir aquí estoy, o siquiera esto soy. ¿Puede alguien no haber comenzado nunca de ninguna manera? Yo no sé si esta pregunta es interesante, pero quiero pensar que el dolor y el amor lo reescriben todos cuando verdaderos. El testimonio recubre con su temblor esa capa de incertidumbre. Las piedras inscritas y ocultas bajo bosques y selvas, los garabatos de la infancia, los mitos que persisten. El testimonio es la voz que quizás revelará lo que no pudo comenzar o quedó trunco. Aquí la poesía hace las veces de una presencia infinita de lo que estuvo a punto de suceder o de lo que nunca sucedió ni sucederá jamás. Todo lo que no ha sido podría ser, una vez más, si se prestara atención a todo aquello que el mundo no logra asesinar. Aquí nace y vive otro principio, incluso de aquello que no nace ni tuvo principio. La tarea de pensar, de crear, de inventar, de suponer, de sugerir, de leer, de percibir, de escribir, de quitarse de uno mismo, de alargarse, de no encerrarse, de ser otros, de ser y hacer comunidad. La memoria colectiva, nunca la memoria individual.